Bueno, ya estamos con el doctor José Carlos Sánchez Brazaín y justamente precandidato a la presidencia. Y la verdad es que interesante todo lo que viene sonando de Carlos Sánchez, José Carlos, porque has estado visitando recientemente Argentina y lo último que también se está dando es que creo que sos el primer boliviano que va a llegar, bueno, fuiste el primer podemos decir precandidato que llega a Argentina y que tiene una buena recepción en el equipo y con la gente que maneja toda la parte política, el partido de gobierno que tiene Milei. Pero al margen de ello, ahora sorprende también, te digo, el hecho de que te vas para Estados Unidos a la posesión. ¿Ah? No sé, discúlpame que entremos así de prepo, pero me parece muy importante enfocar este tema. Claro, hay que ver las raíces de este tema, ¿no? Bolivia lo que necesita es libertad económica, necesitamos respeto a la propiedad privada, que eso significa, entre otras cosas, respeto a los dólares, porque ¿qué ha hecho el gobierno? Prácticamente ha robado los dólares a las personas que la tenían en el banco y ha hecho que se inflacionen las cosas y esto es un desastre. Entonces, para generar un cambio económico, un cambio moral, es imperativo que corra la corriente conservadora. Por eso es que he lanzado la precandidatura en octubre del año pasado con el Frente Conservador Boliviano, que es Dios, Patria, Familia y Libertad en lo económico. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque justamente la posesión de Estados Unidos, el 19, 20 y 21, que son los eventos a los que me han invitado, el 20 posesionan a Donald Trump, es el candidato conservador de Estados Unidos. Y hacía mención a la invitación que tuve en la Argentina en el CEPAC. Qué bien. El CEPAC es una organización de contraposición al socialismo del siglo XXI y al Foro de Sao Paulo. Y ha sido impulsado por Donald Trump precisamente, y a eso se han ido sumando liderazgos como el de Santiago Abascal de España, el Verástegui de México, tenemos Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador y otros más. Correcto. Hay un tema que lo conversábamos con otra persona que está vinculada a las actividades sociales, políticas, y él en alguna oportunidad me dijo fuera de micrófono, qué burro el gobierno de hacer tal cosa o cual cosa, ¿no? Y refiriéndonos a las medidas que ha estado adoptando el actual gobierno. Y yo lo veo de una manera diferente. No es que sean burros, son muy inteligentes más bien, solo que en función a sus propios objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una organización política socialista, comunista? Para mí, básicamente, es esclavizar al común denominador del ciudadano, dejarlo en la extrema pobreza para que ellos sean los únicos ricos. Claro, eso no te lo van a decir porque eso no vende para ellos, ¿no? Pero te camuflan el hecho de que los beneficios sociales, que van a mejorar tal cosa, que le vamos a quitar la rico para dárselo a los pobres, cosas por el estilo. Entonces, y eso no va. A la hora de la verdad, el comunismo y el socialismo lo interpreto yo como un sistema, un mecanismo precisamente de empobrecimiento del ciudadano que responde a un país para que ellos, los gobernantes, se eternicen, y cuando la sociedad es pobre no puede reclamar porque se le cortan todos los mecanismos para que pueda reclamar, y si reclamas ya te dejo de dar esa canastita donde hay arroz, donde hay pancito y otras cosas, ¿no? Entonces, me gustaría conocer su concepto sobre esto, porque la verdad, mucha gente comete errores allí y hay que darse cuenta de que estos no son burros, no son unos estúpidos, son gente más bien muy inteligentes, pero para su propio bienestar y no el bienestar común. Claro, es elemental. Si debilitan económicamente y moralmente a la clase media y a las clases más humildes, nos hacen dependientes del Estado. Por eso es que han hecho crecer tanto el Estado boliviano y tienen ahí más de 600,000 trabajadores, son más de 600,000 familias que dependen del sueldo del Estado. Y muchos de ellos son funcionarios que no funcionan y servidores que no sirven. Y ahora le han metido bloqueos al país. Luis Arce no toma medidas económicas, ha habido un bloqueo económico para los créditos en contra de Luis Arce. Si estará bien o estará mal es otro tema de análisis que le han hecho los otros políticos, todo para que no haya liquidez.
Claro. Entonces este es un plan armado. Si nos fijamos en Cuba, es una pobreza total. Si les dan un poquito de arroz, los cubanos están alegres, y como ya son varias décadas de esa esclavitud comunista, socialista, pues ya están totalmente sometidos. ¿Cuántas generaciones hay de seres humanos que ya han nacido bajo ese sistema y no conocen otra cosa? Como que se acostumbraron ya. Se acostumbraron, y eso quieren hacernos en Bolivia. Todavía estamos a tiempo este 2025 para ganarles las elecciones con un gran control electoral, porque también sabemos que son fraudulentos. El ejemplo más claro ha sido lo acontecido en el 2019, sí, que Evo Morales quiso eternizarse en el poder, así sea haciendo fraude. Entonces, esas mañas son similares a las del dictador Maduro en Venezuela. En Venezuela lo mismo, la economía se ha caído, ha habido una migración muy fuerte de venezolanos porque no había oportunidades de trabajar, no había seguridad jurídica, y en Bolivia estamos en ese camino. Menos mal, gracias a Dios, tenemos elecciones ya este año, que seguramente van a tratar de atrasarlas o de manipularlas, hay que estar atentos, con la ayuda de sus falsos opositores, porque esos opositores funcionales también la población tiene que conocerlos y tiene que saberlos. Han vivido y han convivido con Evo Morales o con Luis Arce ya más de 20 años, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la renovación en el tema político, tenemos que llamar a los emergentes, a la gente que se está animando a participar en política para generar un cambio con responsabilidad en el país. Ahora, yendo a su análisis, por ejemplo, el gran filósofo político y con gran base en economía, Habermas, que decía, el capitalismo le ha dado a la clase obrera y a la sociedad lo que el socialismo le ha prometido. O sea, es una gran frase. Los socialistas, los comunistas, agarran y prometen de todo. Quieren hacer creer que van a ayudar al más débil, al desamparado, y generan división. Lo único que hacen es beneficiarse 5 o 6 familias que entran pobres y salen multimillonarios, salen muy fuertes políticamente, económicamente, y gracias a eso se van sosteniendo en el poder. Y el resto perdemos oportunidades. Prueba clara de eso es que ya han emigrado en los últimos 6 meses más de 200 empresas bolivianas a otros países. Oye, ese es un resultado ya. Lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, ¿no? La escasez en la producción. ¿Por qué no se promueve una mejor producción? ¿Qué es lo que está pasando? El tema de la ausencia del dólar. El otro día estábamos viendo con un amigo de Yacuiba y me dice él, no hay dinero de los ingresos que se tenían por concepto del petróleo, ¿no? Bueno, no hay las cantidades suficientes de dinero para poder internar, ahora comprar el combustible, no, para seguir subsidiando. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, se viene una catástrofe que yo creo que va a ser, voy a pronosticarlo así, en unos 2 meses a más tardar, esta situación se va a agravar a tal punto que este gobierno no sé qué es lo que va a hacer, no sé cómo ves esta visión. Lo que pasa es que los indicadores económicos son muy duros, más allá de la inseguridad jurídica que todos sabemos que existe. Sí. Nadie cree ya en el sistema judicial boliviano ni en el gobierno. Nosotros vamos a abolir ese tema de las elecciones judiciales, entre otras cosas, una vez que ganemos las elecciones. Si vemos los indicadores económicos, estamos más o menos en 1.900 y algo millones de dólares de reservas internacionales. Bueno, no de dólares solamente 50 millones de esos 1.900 y pico, y el resto solamente están en oro. Para el tema de importaciones en Bolivia y poder subsistir, se necesitan aproximadamente en 1 y 2 semanas un aproximado de 1.500 millones de dólares en efectivo. Entonces, esto es un desastre. Es como usted dice, en 2 meses posiblemente esto no se aguante, y lo peor de todo es que Luis Arce sale a defender su modelo económico y dice que es el mejor modelo económico y que va a continuar con ese modelo económico. Eso es lo que a mí me aterra, porque nos afecta a todos los bolivianos, más allá de que pensemos distinto, porque además nos han obligado a pensar distinto, porque ahí tenemos las largas filas de diésel, de gasolina, la inflación en el alimento, ya no alcanza el dinero que ganamos para comprar las cosas necesarias para llevar al hogar. Entonces, él sigue defendiendo un modelo que está agotado y que no sirve, porque en la época de vacas gordas han invertido pésimo. Y ahora que estamos en la época de vacas flacas, no estamos listos. Claro, el tema es bastante duro, incluso para quienes están en función de gobierno. Por eso que para mí están estratégicamente ya han definido
a quién van a tener a la presidencia también. No va a ser para mí por ahí, Lucho Arce, va a haber algunos cambios muy interesantes y una fusión por allí para poner a alguien. Y entre ellos está el señor Manfred, que ya abiertamente se convirtió al partido de gobierno. Como él hay otros también. Sí, ¿no? Él responde a Luis Arce y otros responden a Evo Morales. Por eso es que es importante la renovación. La clase política lo que ha hecho es arruinar la palabra política, porque cuando uno trata de ingresar en lo político, lo primero que dicen es te vas a enlodar, te vas a ensuciar, porque todos los políticos son maleantes. Cuando uno mira y dice político, letrero, maleante. Eso hay que cambiar. Y eso hay que cambiar con el ejemplo. Estos señores experimentados, entre comillas, están experimentados para hacer tratos bajo la mesa, con la izquierda, con la derecha, con el centro, con el comunismo, con el socialismo, con Evo, con Arce, con el que sea. Y además, muchos de ellos se han dedicado a robar y a despilfarrar el Estado, ¿no? Entonces, para generar un cambio de timón en el país y que la esperanza no sea el aeropuerto de Virubiru, que es internacional, o el del Alto, que es internacional, tenemos que renovar en las próximas elecciones a todos los políticos a través del voto. Ahora, hay un problema que ya la gente lo identifica plenamente, y es la escasez de dólares, y todo esto derivado en una escasez también de opciones, de posibilidades de desarrollar la generación de ingresos. Entonces, desde el punto de vista suyo, ¿cómo se puede superar esta situación, ¿no? Porque aquí hay, por un lado, una sobrepoblación de funcionarios públicos, ¿no? Que está comiéndose gran cantidad también del dinero que maneja el gobierno, cuando esto debería utilizarse de una manera diferente. Y el otro tema tiene que ver con la relación que tiene con el sector empresarial, porque los empresarios están escapándose de la manera más acelerada, entonces buscando otras opciones. ¿Cuál sería el camino acá? Podemos decir, la primera etapa más importante para frenar todo esto. Lo primero es bajar el déficit fiscal, ¿no? Y eso se va a lograr haciendo auditorías inmediatas sobre la compra de bienes y servicios. ¿A qué me refiero con el tema de bienes y servicios? El Estado, los funcionarios públicos, compran, por darles un ejemplo, un lapicero en X monto. El mismo lapicero lo encontramos en el mercado afuera en menos precio. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Esa es una compra de bien, también de un bien mueble. Entonces, ahí hay corrupción y ahí hay pérdida de dinero. Correcto. Entonces el Estado y todos nosotros perdemos dinero. Otro elemento, hay que achicarlo. Hay muchas empresas que son deficitarias y que no sirven. Hay que analizar una por una qué es lo que se va a hacer. Si se las va a cerrar o si se las va a vender. Y hay que generar oportunidades de trabajo en ese momento para los posibles funcionarios que queden desempleados. Otro elemento que es esencial, hay que bajar los impuestos. Miren lo que ha pasado en Paraguay. Ha traído un montón de inversión internacional, claro, porque protegen al inversionista internacional y también al nacional. Varias de las que he mencionado. Pero fíjate el otro efecto también positivo. Los paraguayos, el ciudadano paraguayo tiene tantas opciones laborales ahora también. Claro, porque hay mayor cantidad de rubros y de empresas que se han instalado en el Paraguay. Es grande la cantidad que está allá de uruguayos, brasileros, argentinos y bolivianos que están emigrando y están poniendo negocios. Argentina, con la liberación de la economía, ha bajado su riesgo país, que estaba casi en 3.000 antes del ingreso de Milei, a 540, 550 puntos. Imagínense esa desproporción de casi 3.000 a 500 y algo. Entonces, eso es seguridad jurídica. En cambio, nosotros los bolivianos estamos con un riesgo país detrás de Venezuela. O sea, estamos a la cola. Solo Venezuela nos gana en inseguridad jurídica y en inseguridad económica. Esos son los indicadores. Y lo más alarmante, hay una estadística que ha salido la semana pasada. De 10 bolivianos, 6, si tienen la oportunidad, se irían de Bolivia a vivir a otro país para buscar oportunidades. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Se tiene que reducir el Estado, reducir los impuestos, dar seguridad jurídica para atraer inversión nacional e internacional. Y los gravámenes arancelarios en la aduana. Tiene que ser un solo gravamen arancelario y bajito, no como ahorita que tenemos un montón de gravámenes arancelarios y eso hace que hasta se encarezcan los precios. Siempre doy un ejemplo, hice una propuesta al presidente Luis Arce por escrito, tengo ahí la carta y la respuesta,
de que debería haber un gravamen arancelario único, por ejemplo, para la importación de vehículos. Correcto. Y una amnistía para los vehículos del servicio público por 2 años. ¿Qué pasaría ahí? Tendríamos taxis, micros, trufis, sumamente baratos, accesibles, con aire acondicionado y modernísimos, sin ningún riesgo en todo el país, pero no escuchan las propuestas y además al poner un gravamen arancelario bajo y único para todos los vehículos, podríamos competir con otros países en los precios de los autos, porque si nos fijamos, un auto en Bolivia llega a valer incluso el doble que en otros países que tienen mucha mejor economía que nosotros. Correcto. El otro tema pendiente acá, y tal vez lo podamos hablar después, pero me gustaría arrancarle un concepto, porque ya estamos al límite, es el tema justicia. Eternamente la justicia es una porquería en Bolivia y beneficia a quien más tiene y no da el punto de equilibrio de hacer justicia en función al derecho. Lo que pasa es que no hay independencia de los órganos de poder. El órgano ejecutivo está sobrepasando al órgano judicial, al electoral y al legislativo, y eso nos convierte ya en una dictadura. Sí, tremendo, ¿eh? Porque no se respeta esa independencia de poderes. El tema del poder judicial es subir el presupuesto para el poder judicial y respetar la carrera judicial, que lo he escrito y lo he expuesto en varios lugares. Depende del tiempo, si quiere le explico. Correcto, el tema es el tiempo. ¿Cuándo dispones tiempo? Porque me gustaría centrar un poco este tema, el tema de la justicia, que redunda en muchos aspectos de la evolución positiva para un país. ¿Para cuándo dispones tiempo y programamos ya? La próxima semana, pero de entrada les digo, vamos a plantear, justamente por la inseguridad que hay en Bolivia, que sea legal que todos los bolivianos podamos portar armas. Vamos a luchar por el respeto a la vida y vamos a abolir ese sistema de elecciones judiciales. Y que se vayan todos los políticos delincuentes pues también a la cárcel. Por supuesto. Para mí un político debería recibir 4, 5, 10 veces más una sanción que el común denominador. Dentro de las propuestas del Frente Conservador y mías está la cadena perpetua por corrupción a cualquier funcionario público. Imagínate en China, alguien que comete un acto de corrupción en el Estado, robo a una persona por robarse un sillón, lo mataron. Así es, los conservadores somos pro vida, estamos contra el aborto y defendemos todas las formas de vida. Sin embargo, sí vamos a plantear lo que les acabo de decir, cadena perpetua para los funcionarios públicos corruptos. Perfecto. Doctor José Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ha sido un gusto. Saludos a la audiencia.